nuestro perfume, nuestro agreste cantar campesino, y y sal con el bosque y la fuente, acompañen alegres los ritmos. Nuestro Dios, nuestro hogar, nuestra patria, tres amores serán nuestro himno, nuestra meta será el Evangelio, la consigna es amarnos en Cristo. El trabajo sin letras es vano y por eso al hogar ya vinimos, formación de cristianos patriotas obtendremos en este recinto. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Aquí comienza Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Muy buenas tardes a nuestros oyentes de la emisora Ondas del Tonusco en su programa Jóvenes Emprendedores Rurales. Les habla Jaime Uribe de la Universidad de Antioquia y este es un programa de la Alianza de los Hogares Juveniles Campesinos con las instituciones educativas rurales de Santa Fe de Antioquia, El Pescado y Nurquí, con la Universidad de Antioquia. Hoy de nuevo en este programa vamos a trabajar todos los asuntos concernientes a la comprensión de lectura, a la lectura crítica, y nos acompaña entonces la profesora Marcela Herrera, quien nos va a contar de qué vamos a desarrollar este programa el día de hoy. Buenos días, profesora Marcela. Muy buenos días, director. Nuevamente en el programa Jóvenes Emprendedores Rurales, con muchas ganas de seguir y continuar yo sé que con temas que ya han trabajado desde clase, pero la idea es poder hacer una retroalimentación y que ustedes desde casa puedan hacer los ejercicios que les vamos planteando en este espacio. Como ya les habíamos mencionado en algún momento, dentro de cada programa vamos a abrir un espacio bien importante de retroalimentación para que las personas que fueron muy juiciosas en casa realizando los ejercicios y hayan tenido una escucha muy activa puedan corroborar las respuestas de los ejercicios que planteamos allí. Recuerden que vamos a trabajar el día de hoy reglas ortográficas, que es fundamental. Yo sé que ha sido muy útil para algunos estudiantes porque a veces no hacemos hincapié como en ciertos asuntos ortográficos, entonces creo que es el espacio para hacerlo y que yo sé que muy juiciosamente, porque ya me lo han expresado algunos estudiantes, han tomado nota de esas reglas y que han de alguna manera relacionado su proceso de escritura con estos tipsitos ortográficos. Adicional a ello, pues recuerden que la semana pasada trabajamos sinónimos, antónimos y trabajamos un asunto bien interesante acerca de los tipos de sinónimos, que eran sinónimos parciales y totales, y se les había puesto también un ejercicio en casa. Los invito para que se animen y puedan enviarnos sus ejercicios al WhatsApp, ¿cierto? Para hacer una revisión juiciosa y hacer también una retroalimentación. Entonces, como vamos a hacer retroalimentación en este espacio, vamos a retomar un poco acerca de la lectura que realizamos el programa pasado, que recuerden que también trabajamos la leyenda, que hablamos acerca de las características, leímos una leyenda que se llama La leyenda de la piedra de oro, y se habían hecho o se habían formulado 6 preguntas en base a esa lectura juiciosa que se hizo en el programa, ¿cierto? Recuerden que lo hemos estado haciendo muy pausado para que ustedes puedan tener como la posibilidad de identificar esos elementos importantes y puedan dar respuesta a estos interrogantes. Entonces, el día de hoy vamos a socializar esas 6 preguntas. Entonces le doy paso al director que rápidamente, porque es una retroalimentación, rápidamente vamos a dar respuestas a esas 6 preguntas.
Les recuerdo que estamos en su programa de Jóvenes Emprendedores Rurales, una iniciativa de los hogares juveniles campesinos que en alianza con las instituciones educativas rurales de Santa Fe de Antioquia, El Pescado, la Institución Educativa Rural Nurquí y la Universidad de Antioquia, la Fundación Hogares Juveniles Campesinos, venimos desarrollando para toda la juventud rural de nuestro municipio. La leyenda La Piedra de Oro, recuerden que la trabajamos y la leímos la semana anterior. Hoy entonces vamos a dar respuesta a esas preguntas que nos van a ubicar exactamente en cuál es la relación de la leyenda La Piedra de Oro con ese contexto en el que se desenvolvió la misma. Vamos a lograr como extraer esos asuntos más importantes. Y en primer lugar, una de las preguntas que desarrollamos en aquella ocasión es ¿cuál es la relación que existe entre el título de esta leyenda y el relato general que se desarrolló? Entonces, en este sentido, pues la relación es sumamente estrecha y sumamente cercana, pues porque nos da cuenta del hallazgo de una piedra de oro en el contexto de un municipio minero muy famoso en el país de Honduras y en el cual todos los mineros estuvieron involucrados durante todo el tiempo y durante todo el relato relacionándose con este asunto de la piedra que los llevó a todos a buscarla con bastantes ansias, con muchos deseos y finalmente pues desembocó en la rodada de la piedra y en la pérdida de la misma en las profundidades de un río. Pero todo el relato estuvo entonces siempre ligado, la leyenda de esa piedra con el relato, es decir, el título siempre estuvo presente en todas las ocurrencias, en todas las incidencias que se desarrollaron de esta historia. Así es que esa relación es sumamente clara. En segundo lugar, ¿cuál es el lugar físico donde se desarrolló la historia? Es decir, ¿en qué lugar de Honduras se desarrolló la historia? Pues la historia nos lo dice claramente. Esta leyenda se desarrolló en una famosa mina del departamento El Paraíso, que la mina se llama Yucarán, en el departamento del Paraíso, en la República de Honduras. Ustedes recuerden esa gran importancia de leer muy bien, de escuchar muy bien y empezar a extraer todos esos asuntos más importantes de la lectura. En tercer lugar, ¿qué trabajo realizaba el grupo de hombres? ¿Qué estaba haciendo ese grupo de hombres allí? Era un grupo de hombres mineros que estaban precisamente trabajando en la extracción de mineral en la mina del Paraíso. Entonces, claramente hay una relación directa. Estos mineros estaban desarrollando su actividad minera allí en la mina del Paraíso. En cuarto lugar, ¿cuál fue el hallazgo que sorprendió a uno de los mineros? Pues el hallazgo no fue otro más que esa famosa piedra de oro enorme que llamó la atención y los cautivó a trabajar y enseguida a desbocar algunas de sus más fuertes pasiones e intereses. En quinto lugar, ¿por qué los mineros decidieron investigar la famosa piedra? ¿Por qué los mineros estudiaron la famosa piedra? Pues porque era una piedra completamente diferente a las tradicionales que ellos estaban acostumbrados a trabajar, porque era grande, porque emitía un sonido diferente al golpe de las picas. Es decir, llamó mucho la atención porque tenía unas características completamente diferentes a las tradicionales o a las usuales a las que ellos estaban más acostumbrados. Y por último lugar, ¿de qué material era esta enorme piedra? Pues evidentemente, dando cuenta del título de la leyenda y de todo el relato, pues la piedra era una enorme piedra de oro que se fue al fondo del río.
Bueno, muchas gracias, director. Entonces ahí hicimos una breve retroalimentación a la lectura. Les cuento que el día de hoy también tenemos otro ejercicio de competencia, de comprensión lectora, donde vamos a hacer énfasis en unos asuntos. Vamos a trabajar hoy no preguntas abiertas, sino que vamos a trabajar preguntas por competencias. Vamos a poner las opciones de respuesta. Esto lo vamos a hacer más adelante. El día de hoy vamos a trabajar un tema bien interesante que son las figuras literarias. Las figuras literarias son tropos, figuras retóricas, es una serie de giros en el lenguaje que se pueden emplear para embellecer el discurso, y no solo el discurso, sino también asuntos de escritura. Especialmente se hace bajo la oralidad al momento de expresar ciertas ideas que hacen que las personas que nos estén escuchando pues entiendan muchísimo más. De alguna manera también un asunto descriptivo, pero también se tiene que hacer un proceso de inferencia. Entonces, en ocasiones se ve alterado un poquito el significado, pero de alguna manera pues encajamos asuntos cotidianos con ese tema discursivo. Entonces suele usarse con fines estéticos como parte del discurso, elaborando entonces un énfasis en una función poética del lenguaje. Recuerden que esta parte poética a veces indirectamente está allí, inmersa en lo que cada minuto estamos produciendo y no lo logramos identificar. Se centra también en el modo de transmitir el mensaje por encima de todo lo que podamos ver en nuestro contexto y poder encajar esos pensamientos y poderlos relacionar también con la cotidianidad. También puede hallarse en el lenguaje coloquial, como les digo, la jerga popular, que más adelante también les vamos a hacer un poco de énfasis en esa jerga popular, que son esas palabras que utilizamos, que de hecho si revisamos en nuestro país, pues en cada región utilizamos unas palabras bien particulares, que en un departamento puede definir una cosa y en otro puede definir absolutamente algo distinto, o inclusive puede ser un insulto. Entonces, como les digo, las figuras son giros creativos y lúdicos que le damos al lenguaje. Entonces hay un catálogo y hay unas figuras que son muy importantes y que usamos con mucha frecuencia. El día de hoy vamos a trabajar una que yo sé que están muy relacionadas con esos ejercicios que hacemos en clase y, como les digo, que utilizamos mucho en la cotidianidad. Entonces vamos a empezar con la metáfora y el símil, que van juntos porque se trata de comparar. Estas figuras siempre se relacionan, entonces se coteja directa o indirectamente dos términos y se resaltan las cualidades entre ellos, ya sea por semejanzas, por diferencias, por sentido figurado. Entonces la metáfora lo hace de modo directo, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta esto. La metáfora lo hace de modo directo, entonces sustituyendo términos, y el símil lo hace indirectamente, con un nexo siempre comparativo, de cómo, ¿cierto? O semejante. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia entre metáfora y símil? La respuesta es muy sencilla realmente, y es que ambas figuras retóricas comparan dos palabras. Ojo con esto, la figura retórica compara dos palabras o conceptos, pero mientras que el símil los vincula con un nexo comparativo. ¿Cómo así? Como, semejante, parece, igual que, ¿cierto? Y la metáfora no. En el caso de la metáfora es un término que representa o simplemente sustituye ese otro. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que puedan identificar esta diferencia. Como les digo, se utilizan muchas veces ambas. Yo sé que las han trabajado, de hecho a veces yo les pregunto a los chicos, ¿saben qué es una figura literaria? Y dicen, ay no, yo no lo he trabajado, y no, realmente las figuras literarias se trabajan en el transcurso de todo nuestro proceso académico y que constantemente estamos haciendo relaciones y estamos ejemplificando, ¿cierto? Estamos utilizando esas figuras literarias. Entonces vamos a poner unos ejemplos de metáfora y vamos a poner unos ejemplos de símil. Ejemplos de metáfora. Entonces dice, las nieves del tiempo en su cabeza. ¿Eso a qué quiere referirse? A las canas de las personas, ¿cierto? Miren que se hace de una forma indirecta y uno logra relacionar el color de la nieve
con el color de las canas. Inmediatamente nuestro cerebro hace una conjetura de eso que estamos relacionando. Otro ejemplo, sus brazos marchitos y quebradizos. Entonces, ¿a qué se quiere referir? Entonces, podríamos decir que se quiere referir a la vejez o a la debilidad. Las flamas de sus cabellos, para decir que cuando hablamos de flamas pasa exactamente lo mismo que estamos diciendo arriba. Relacionamos el color, entonces inmediatamente lo que podemos relacionar es que es el rojo de su cabello, ¿cierto? O los fuegos de sus cabellos. Entonces uno relaciona el color de fuego, que normalmente es el color rojo, con el cabello de esa persona. Entonces miren que es una relación indirecta y que inmediatamente, como nosotros manejamos las mismas palabras y muchas veces relacionamos, por eso yo les decía ahorita, todo el tiempo estamos utilizando estas metáforas, ¿cierto? Muchas veces las utilizamos para embellecer lo que estamos diciendo o simplemente para que esa otra persona pueda llevar a otro lado como esa imaginación y pueda generar relaciones. Entonces, ya les voy a poner un ejemplo de símil. Sus cabellos eran blancos como la nieve. Entonces, mire que ahí sí hay una comparación directa. Estamos poniendo como la nieve, ¿cierto? Estamos haciendo ahí esa comparación. Entonces, a pesar de que de alguna manera podemos identificar que hay una relación entre el color blanco y la nieve, estamos diciendo que hay ahí un comparativo. Por eso les decía que la metáfora y el símil van muy de la mano. Otro ejemplo de símil. Tenía los brazos tan viejos que parecían marchitos y quebradizos. Mire que son exactamente los mismos ejemplos, pero estamos siempre haciendo una comparación, ¿cierto? Con algo que relacione lo que quiero expresar. Otro ejemplo, su cabello era rojo como, aquí sería el comparativo, como las flamas de una antorcha. Entonces mire que estamos relacionando. Entonces ahí está la diferencia, porque muchas veces no hacemos esta diferencia y se genera un poco de confusión. Nuevamente les digo, una figura lo que hace es generar relaciones indirectas, es decir, inmediatamente mi cabeza hace esas conjeturas, pero cuando utilizamos el símil, lo que hacemos siempre es una comparación. Entonces, aquí hasta este momento, como les digo, hemos trabajado la metáfora y el símil, que usualmente lo utilizamos en nuestro proceso de escritura y en nuestro discurso, ¿cierto? Al momento de expresar ciertas palabras y se nos hace muy sencillo. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo estas comparaciones. Los invito a que, porque yo sé que nuestros padres y nuestros abuelos utilizan muchísimo la metáfora y el símil, siempre están haciendo comparaciones. No sé si de pronto han logrado identificar, y si no, la invitación es que hagan un poco de conciencia como a ese discurso y se van a dar cuenta que nosotros somos supremamente consumidores de figuras literarias. Entonces, para dar paso también a otro asunto que, como les dije, hoy también vamos a trabajar hipérbole, los invito a que estén súper atentos, escuchando, porque hoy también traemos reglas ortográficas y como la intención... Pero Marcela, discúlpame, quisiera que retomáramos o fortaleciéramos ese asunto del símil y la metáfora, porque, pues como la profe Marcela nos lo señala, son de uso cotidiano, permanente, están en nuestro lenguaje, tanto la metáfora como el símil. Y en nuestra cultura antioqueña, paisa, tan tradicional, sí que es bien frecuente la utilización de estas figuras literarias. Cuando los padres sobre todo utilizan dichos, generalmente esos dichos están haciendo referencia o a través de la metáfora o a través del símil cuando hacen comparaciones con una cosa o con la otra o con la forma de ser de una persona. Es muy común utilizar también la metáfora cuando queremos hacer descripciones de un paisaje. Usualmente se utiliza esta figura para darle mayor realce o para adornar lo que queremos describir o lo que estamos viendo. Entonces es muy claro
Y los ejemplos que nos trajo Marcela hoy fueron pues sumamente expositivos, porque era la misma sentido, la misma idea, pero claramente marcada en la metáfora y claramente en la forma comparativa en el símil. Sí, muchas gracias por su aporte. Como lo decía el director, es un modo de embellecer nuestro discurso, ¿cierto? Y de poder relacionar. De pronto también hace que la otra persona se contextualice en el mensaje que yo quiero transmitir o cómo lo quiero relacionar. Entonces, antes de continuar quizás con las otras figuras, que la idea es poder abordar 3, 4, inclusive 5 figuras del día de hoy, vamos a trabajar, como les decía, unas reglitas ortográficas que son súper importantes a la hora de realizar procesos escritos. Entonces la invitación es que, ojo, tomen nota, porque estas reglas son supremamente útiles, sencillas. Recuerden que así como la semana pasada nosotros ponemos ejemplos, pero la invitación es que indaguen acerca de otras palabras para que vayan enriqueciendo muchísimo más ese proceso de escritura, ¿cierto? Porque recuerden que pronunciar, que es el lenguaje oral, en ocasiones nos facilita ciertos asuntos, pero al momento de escribir, entonces tenemos muchas inquietudes o escribimos de una forma incorrecta. Entonces eso hace que haya de alguna manera errores en redacción o se quiera de pronto transmitir una idea, pero como no relacionamos o no escribimos la palabra correcta, entonces de pronto buscamos o encontramos un sentido distinto. Bueno, le vamos a dar paso al director que nos va a compartir unas reglas. Por favor, tener lápiz y papel y tomar nota. Y como les digo, empezar a explorar nuevas palabras. El día de hoy vamos a tener reglas con la letra C. Recuerden que la semana pasada trabajamos la letra B. Entonces vamos a ir a lo largo de los programas trabajando estas reglitas para que ustedes vayan enriqueciendo muchísimo más su léxico. Muy bien. El lenguaje escrito es fundamental escribirlo bien, correctamente, con la ortografía que corresponde para poder hacer una comprensión precisa de lo que estamos leyendo. La semana pasada trabajamos la letra B, B labial o B larga, y hoy vamos a dar entonces algunas clavecitas referentes a la letra C. Se escribe con C las terminaciones cito, cita, sillo, silla, cecillo, cecilla. Por ejemplo, pedacito, nochecita, calzoncillo, la manecilla o un pececillo, la lucecilla. Esas palabras se escriben con letra C. Son diminutivos que siempre entonces van a llevar la letra C. En segundo lugar, en el caso de las palabras en singular que terminan en Z, al formar el plural con la terminación, se escriben con C. Por ejemplo, luz, luces. Es decir, cuando la palabra termina en Z en plural, pero se combina en la terminación ES al final, esa palabra entonces se va a escribir con C. De nuevo, el ejemplo, empezamos con luz. Luz se escribe con Z. Al combinarse con esa terminación ES, luces, esa combinación o esa palabra ya lleva la letra C. Cruz, cruces. Lápiz, lápices. Capaz, capaces. Claramente entonces ese plural al terminar en ES se escribe con C. En tercer lugar, se escriben con C la terminación ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relaciona la palabra termine en tor y no en sor. Por ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. Cuarto, se escriben con C los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces ser, ceder, sir, sendir, sibir,
sidir. Por ejemplo, coser los alimentos o coser las telas. Conceder, decir, recibir. Hay dos excepciones con esta regla. Las palabras asir y coser, y aquí yo me retracto porque hablamos de la palabra coser inicialmente, coser los alimentos, pero la palabra coser los tejidos ya se escribe con la letra S. Entonces las dos excepciones son esas, la palabra asir y la palabra coser. Por lo demás, todas las palabras o las voces terminadas en ser, ceder, sir, sibir, sidir se escriben con C. Por ejemplo, en quinto lugar, entonces se escriben con C todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban con esta letra. Por ejemplo, la cebolla y encebollado se escribe con C. Muy bien. Entonces, bueno, espero que hayan tomado nota. Como les digo, hay en el lenguaje también y a la hora de escribir ciertas palabras que hay excepciones, ¿cierto? Tener muy en cuenta esas excepciones para no incidir como en ciertos errores. Más adelante les vamos a hablar también de esas palabras homófonas, homógrafas, que se escriben de una forma distinta y si la ubicamos en una oración, pues tiene un significado diferente también. O por el contrario, que las pronunciamos igual, pero a la hora de escribir, dependiendo de lo que queremos expresar, se escriben distinto, que pasó como con coser, ¿cierto? Que sería una palabra homófona. Homófona, recuerden muy bien, cuando suenan igual, pero su escritura es diferente. Y homógrafa, cuando su escritura realmente es diferente. Sí, diferente, y a veces también se escribe de una forma, hay también excepciones, que se escriben igualito, por ejemplo vino, ¿cierto? Que se escriben igualito, se pronuncian igualito, pero tienen, dependiendo del contexto. Una connotación distinta. Entonces miren pues que ahí estamos enriqueciendo muchísimo el lenguaje. Vamos a ir a una pausita y regresamos para trabajar otras figuras. Siempre les voy a estar poniendo ejemplos, porque más allá de que yo les diga la definición de las figuras, es que ustedes puedan relacionar con esos ejemplos que realmente a qué hace alusión cada una. Bueno, retomando con las figuras literarias que veníamos trabajando en el programa de hoy, como les digo, vamos a simplificar muchísimo para que ustedes puedan hacer esas distinciones. Ya les había socializado un poco acerca de la metáfora, el símil, poder generar esa relación, porque en estas dos sí que hay confusiones. Dijimos que la metáfora se hacía de una forma indirecta, y el símil siempre genera comparación, ¿cierto? A pesar de que se emita de alguna manera el mismo mensaje. Entonces uno se da de forma indirecta y el otro siempre genera comparaciones. Entonces, para dar continuidad a las figuras que traíamos para el día de hoy, vamos a trabajar hipérbole, que también yo sé que lo han trabajado en clase, pero la idea es que puedan hacer esas distinciones con los ejemplos que traemos. Entonces, la hipérbole se trata de una exageración con propósito que es siempre expresivo, que entonces que busca enfatizar o por el contrario minimizar algunos rasgos particulares de algo. Entonces, el término hipérbole se refiere siempre a esa figura retórica que incrementa o reduce el exceso de un tema, ¿cierto? En el momento que estamos hablando. Entonces, como les dije, vamos a poder poner aquí o a ejemplificar para que ustedes puedan ver cuando hablamos de enfatizar o minimizar de qué es lo que estamos hablando. Entonces les traigo en este momento 3 ejemplos, como les digo, para poder abordar varias figuras, que lo importante es seguir avanzando y que ustedes tomen nota. Estamos tratando de hacerlo muy pausado. Ahorita también trabajamos algunas reglas con la letra C, porque lo importante es que ustedes hagan también ese proceso de escritura, que tengan una escucha muy, muy, muy activa y puedan de alguna manera coger esas ideitas centrales y puedan tomar nota en sus cuadernos. Entonces, de hipérbole tengo tres ejemplos que dice, y eso lo utilizamos con mucha frecuencia, y dice: te lo dije millones de veces. ¿Qué quiere decir cuando me dicen te lo dije millones de veces? Que me lo dijo muchísimas veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Y nosotros ahorita lo mencionaba el director, nuestra cultura paisa sí que utiliza estas figuras literarias. Indirectamente, y a veces dicen, ay, qué pereza las figuras literarias, ¿cómo las identifico? No, es que todo el tiempo las estamos utilizando, ¿sí? Simplemente es que logren identificar si es una metáfora. Miren que hay tipsitos que hacen que nosotros hagamos esas distinciones y son supremamente importantes porque embellecen también nuestro discurso y nuestra producción escrita. Entonces, te lo dije millones de veces, muchas veces, ¿cierto? Lo dicen mucho las mamás. Te lo dije millones de veces, te di una orden 1000 veces. Y realmente, pues si uno va a ver, literalmente no está hablando de la cantidad, sino que lo ha hecho repetitivo. Entonces, yo ahorita les decía, para enfatizar en cierta acción, lo que hacen es utilizar una palabra que infla el discurso. Es una exageración frecuente de uso cotidiano en nuestro lenguaje. Exageramos para darle mayor fuerza o para resaltar que es que ya en ocasiones se ha dicho lo mismo. En este caso te lo dije millones de veces, muchas veces te he dicho lo mismo. Entonces, también tengo un ejemplo que utilizamos con mucha frecuencia y es: el supermercado de la esquina está regalando el detergente. Entonces, no lo podemos ver como literal. Aquí hace alusión esta frase que muchas veces también lo utilizamos con detergente, con algún artículo, y es que lo están vendiendo que muy barato, ¿cierto? Lo están regalando y realmente no es que nos vamos a algo literal, sino que simplemente estamos, exagerando un poco. En el almacén de la esquina sacaron la casa por la ventana porque están en promociones, entonces están vendiendo muy barato. En este caso, en el supermercado están regalando el detergente es porque le bajaron el precio y entonces lo están dando a muy buen precio, por lo cual la gente se va a volcar a conseguir ese detergente porque se creería que lo están regalando, pero realmente lo están vendiendo a un precio muy bajito. Es una exageración que en este caso entonces nos muestra esa figura de hipérbole en el cual la palabra regalar no es literal, sino que nos quiere decir que se está vendiendo muy barato. Y nuestro lenguaje es tan mágico que, a no ser que haya una dificultad de lenguaje, ¿cierto? Pero realmente nosotros captamos la idea y no lo entendemos como que realmente lo están regalando, sino que, como les digo, todo el tiempo estamos utilizando esas figuras y nos podemos comunicar mediante ellas. Entonces uno dice, ay, no, es que está muy barato, entonces me voy a desplazar, o sea, literal. Entonces, voy a poner otro ejemplo que lo utilizan. Recuerden que estas figuras se utilizan muchísimo para embellecer nuestro discurso y ahí va algo que mencionan mucho los hombres y dice, la mujer más bella del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión? Que le pareció una mujer muy hermosa. Entonces lo que hacen es exagerar un poco, ¿cierto? Si les llamó muchísimo la atención. Bueno, vamos a continuar con la siguiente figura. Recuerden que trabajamos metáfora, símil, hipérbole y ya vamos a trabajar metonimia, ¿cierto? Que es una forma de metáfora, ojo, es una forma de metáfora que se toma el nombre de una cosa por la otra, en la cual se emparenta o se relaciona o hay un nexo de cercanía o pertenencia, ¿cierto? Entonces lo que hacemos, mire lo mágico de nuestro lenguaje. A veces nosotros con una palabra, yo les había hablado en algún momento de inferir asuntos que dentro de nuestro discurso no están cosas literales, sino que inmediatamente con la pronunciación de X o Y oración uno dice, se refiere a esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento previo de muchísimas palabras. Entonces traigo 3 ejemplos. Dice, ¿quieres comer japonés hoy? O sea, literalmente no es que quiera comerse el japonés, no, es que quiere comer comida japonés. O ¿quieres comer chino hoy? No quiere decir que se quiera comer la persona, ¿cierto? Sino que quiera comerse las preparaciones de esta cultura. Entonces, miren que nosotros tenemos esa capacidad de relacionar. Esa es la metonimia. Metonimia. Vamos al peruano de la esquina. Y no necesariamente es que viva un peruano en la esquina, sino que hay un restaurante peruano, por ejemplo. Se tomó un escocés en las rocas. ¿Qué quiere decir? Que es un whisky escocés, ¿cierto? Entonces miren que todo el tiempo estamos también utilizando metonimia. ¿Qué pasa? ¿Y por qué decimos que es un tipo de metáfora? ¿Por qué? Porque hay también una relación, ¿cierto? No necesariamente comparación, sino que yo se los decía ahorita, hay una cercanía, hay un nexo
con algunas palabras y lo que hace nuestro discurso es hacer esa relación y la persona que está escuchando inmediatamente se contextualiza en relación como al mensaje que está transmitiendo la otra persona, ¿cierto? Entonces vamos a otra de las figuras que utilizamos muchísimo y es la personificación, que consiste en ¿qué? En atribuir propiedades humanas, ojo, que lo hacemos también todo el tiempo. Entonces, personificación, que consiste en atribuir propiedades humanas a un objeto, y ese objeto es que obviamente inanimado, y a un animal. Repito, personificación consiste en que en atribuir propiedades humanas a un objeto inanimado o a un animal. Entonces acá tengo varios ejemplos. El río corre veloz por la ladera, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace alusión a esto, don Jaime, cuando usted le dicen esto? Está personificando como si el río fuese una persona que corre, que está moviendo sus pies a una alta velocidad. Y lo que claramente nos está diciendo es que el río discurre a través de la ladera y rueda o pues fluye y toma una velocidad elevada porque la ladera es inclinada. Muy bien, entonces mire que él no sabía qué ejemplos traía yo, inmediatamente hace las conjeturas, ¿cierto? Y tiene la relación, y aparte de eso, porque estamos hablando que hay características que nosotros frecuentemente le estamos dando a esos objetos inanimados o a los animales. Otro ejemplo, dice, el sol le sonríe a los aventureros. ¿Qué nos está dando cuenta esto? Pues el sol efectivamente no va a sonreír, y esa es una cualidad que tenemos los seres humanos. Pero cuando señalamos esta característica, pues es que nos está alegrando porque nos calienta, porque nos genera un ambiente mucho más favorable, porque nos acompaña, nos da calor en estas zonas frías. Entonces ahí hacemos metonimia cuando lo relacionamos con asuntos que hacen los seres humanos. Y en este caso entonces el sol no sonríe literalmente, pero es benigno, es beneficioso cuando estamos en una aventura. Bueno, otro ejemplo para terminar la figura literaria de personificación es la ciudad me abría sus brazos esa noche. Claramente también allí la ciudad entonces la estamos relacionando como si fuese una persona que tuviese brazos. Ajá. Y lo que estamos queriendo decir entonces es que la ciudad nos acogió, nos alberga con, digamos, agrado, nos presenta o nos causa una muy grata impresión cuando llegamos a la ciudad, y por eso decimos, nos tratan muy bien, nos encontramos con gente muy querida, llegamos a unos lugares muy agradables y muy bonitos. Entonces allí utilizamos esa figura de personificación, decimos, la ciudad nos abre sus brazos, pero realmente entonces lo que nos está mostrando es una cara muy amable de la ciudad, y ahí también volvemos a hacer personificación. Cuando decimos que nos muestra una cara amable, la ciudad tampoco tiene cara propiamente, pero estamos usualmente, de forma permanente, realizando personificaciones en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces miren que si lo llevamos a los ejemplos va a ser un poco más sencillo, porque don Jaime, realmente a los chicos a veces les cuesta hacer esa distinción, pero miren que si lo vamos siempre, de hecho yo la semana pasada les comentaba en clase, y es que si nosotros no aplicamos, no podemos definir si realmente entendimos esos conceptos de clase o no, siempre lo tenemos que llevar a la práctica. Y cuando hablamos de discurso y de escritura, ¿cierto? Esa parte oral es importante siempre lograr cómo hacer esas distinciones. Todo el tiempo, de cómo lo escribo, de qué quiero decir, de cómo lo estoy pronunciando, de cómo se escribe, y que nosotros vamos adquiriendo eso, ¿cómo? Escribiendo, leyendo, escuchando, de una forma muy atenta a los demás también, porque eso también hace que enriquezca muchísimo el lenguaje nuestro, ¿cierto? El tema de realizar interacciones con los demás hace también que nuestro lenguaje se vaya enriqueciendo. Entonces otra figura que la utilizamos muchísimo es la anáfora, que la utilizamos cuando realizamos escritos en verso o en prosa, ¿cierto? Yo tengo aquí algunos ejemplos. Entonces consiste en ¿qué? En una repetición rítmica. Recuerden que eso es lo que hace un verso, rítmica de sonidos o sílabas
de un verso o de una frase. Entonces acá tengo también 3 ejemplos para que logren identificar. Entonces la anáfora se utiliza mucho en estos asuntos de producción escrita, a la hora de realizar un verso, un poema o escribir en prosa. Entonces tenemos: Miguel y Celeste se encuentran, Miguel la abraza, Celeste lo besa. Entonces miren que tiene una tonalidad ahí y hay un juego de sílabas que hacen que cuando uno escuche sea muy melodioso, ¿cierto? Entonces pilas, esta es la anáfora. Tú y tus miedos, tú y tus fracasos, tú y tus ganas de perder. Entonces mire que también se siente esa parte ahí de rima y de musicalidad, porque acuérdense que las letras también tienen música al momento de leer, ¿cierto? Las terminaciones de ciertas sílabas hacen que suene agradable. Y dependiendo también de la producción escrita, porque recuerden que yo también les decía la semana pasada que ojo con los conectores, que a veces tenemos una escritura y repetimos muchísimo una palabra en un párrafo, ¿cierto? Pero por ejemplo cuando hablamos de versos o frases, lo que tratamos de buscar no es poner palabras idénticas, o inclusive sí, pero entonces le damos musicalidad, ¿cierto? Y en este tipo de escritos sí se vale. No, por ejemplo, en un texto científico, no. Por eso siempre hay que identificar qué producción escrita voy a tener. El último ejemplo que tenemos allí es: vivos se los llevan y vivos los queremos. Entonces vean, el día de hoy vamos a quedarnos ahí en figuras literarias, cuales trabajamos, repito, metáfora, símil, hipérbole, ¿cierto? La invitación es a que apliquen. Y anáfora, al final la anáfora. Y la anáfora. Pero quisiera, profe Marcela, que nos dieras una explicación, una aclaración rápida, porque cuando mencionamos esa figura de la anáfora, que está haciendo referencia como a la musicalidad o al ritmo que tienen algunas frases que se escriben en prosa o en verso, y se mencionó allí rápidamente esa diferencia, ¿qué es la prosa y qué es el verso? Prosa es que tenga melodías, esa es la distinción, ¿cierto? O sea, la distinción es cuando uno escribe en prosa, el texto tiene melodía, desarrolla una idea, ¿cierto? De una forma concreta, armoniosa. Cuando trabajamos el verso, ¿qué hace? Que haya muchísima más rima en la terminación de cada línea. Entonces, ojo con eso, porque si bien hay una confusión en las dos, miren que tienen similitudes simplemente, ¿por qué? Por esa musicalidad al momento de desarrollar la idea, ¿cierto? Pero las terminaciones son distintas. Cuando hablamos de verso tenemos que ser muy cautelosos en que haya rima de la primera línea, ¿con qué? Con la tercera, y de la segunda línea con la cuarta. Entonces miren que ahí hay tipsitos que tienen que tener en cuenta. En el verso hay rima, en la prosa no hay rima, pero sí hay mucha coherencia y hay musicalidad. Entonces, bueno, para continuar con nuestro programa, como es de costumbre, porque recuerden que no solamente vamos a trabajar reglas ortográficas, no simplemente vamos a hacer hincapié en conceptos que ustedes han trabajado en clase, sino que podemos, la idea es poder hacer un ejercicio de comprensión de lectura, y que yo sé que lo han hecho muy bien. Entonces los vamos a invitar a escuchar 2 párrafos. Son 2 párrafos bien interesantes, pero el día de hoy no vamos a hacer preguntas abiertas, sino que les vamos a dar unas opciones de respuesta. O sea que va a ser entre paréntesis por ahí, o entre comillas, o en admiración. Muchos dirían, es fácil. Ah, no, es más fácil. Ah, no, será más sencillo. Pilas. No necesariamente. Entonces tienen que estar muy atentos a esas opciones de respuesta. Y la invitación mía es siempre, ¿por qué doy esa respuesta? ¿Por qué elegí esa respuesta? ¿Por qué la justifico? ¿Cierto? No es que me pareció, o no es que le di la potestad a Pinocho, que eso también los muchachos lo dicen. Dice Tilmarín que Pinocho tienen unas ahí y las sacan. No. Recuerden que estos ejercicios son para ustedes, para que ustedes puedan interpretar, comprender, ¿cierto? Y si bien no tienen los textos físicos en sus casas, yo sé que el proceso de escucha también facilita muchísimo esa comprensión. Si yo hago un proceso de escucha muy, muy atenta, voy a poder llegar a la respuesta. Entonces,
En este momento el director va a hacer una lectura, como les dije, de 2 párrafos y les va a hacer solo 3 preguntas. Entonces la invitación es a que me digan cuál es la opción de respuesta correcta, pero adicional a eso me justifiquen por qué es esa respuesta. Recuerden que vamos avanzando, en cada programa vamos avanzando y vamos poniendo un nivel de dificultad. Entonces, atención. Muy bien, vamos a leer un corto texto de la escritora Piedad Bonet. Es un texto argumentativo y queremos que ustedes respondan las preguntas luego de leer este texto para que lo escuchen con mucha atención. Se llama Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Maurice Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o la calle que bulle con sus realidades complejas. Ese texto fue tomado del periódico El Espectador, escrito por Piedad Bonet. Entonces les haremos 3 preguntas con las cuales ustedes van a poder comprender y demostrar entonces qué fue lo que se leyó allí. En primer lugar, pregunta número 1. En el enunciado, comillas, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, cierro comillas, la palabra subrayada, que en este caso es sino, tiene la función de A. Restringir la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado en la idea que la precede. C. Señalar una oposición con lo anotado previamente. D. Ampliar la información de lo anotado previamente. Segunda pregunta. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. Muy bien, y en tercer lugar, o la tercera pregunta es: una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. D. Mencionar las demandas del capitalismo. Muy bien, ahí está el texto, están las preguntas y la idea es que ustedes logren responder adecuadamente a cuál de esas opciones de pregunta, pues le dan respuesta coherente
a lo que nos están preguntando de acuerdo a lo que leímos. Bueno, recuerden que nuestro próximo programa vamos también a tener retroalimentación de esta lectura. Adicional a ello vamos a traer otras reglas y por supuesto vamos a terminar de socializar asuntos de figuras literarias con ejemplos de la cotidianidad para que ustedes puedan hacer esa relación y puedan hacer esa distinción también. Entonces, muchas gracias por estar muy atentos desde sus casas y la invitación es a que puedan seguir trabajando. Recuerden que la radio nos permite estar muy atentos y seguir aprendiendo. Recuerden, escribir, leer, supremamente importante, pero también el tema de la escucha, que también lo mencionamos el día de hoy. Escucha siempre muy activo. Entonces, director, muchas gracias por la compañía y por su aporte. Muchas gracias, profe Marcela, a todos nuestros oyentes, jóvenes emprendedores rurales de las instituciones educativas rurales de Santa Fe, Antioquia y de los municipios vecinos, a toda la ciudadanía que nos escucha. Un gusto haber estado de nuevo con ustedes. Les agradecemos mucho su audiencia y, por supuesto, de nuevo, un agradecimiento enorme a todo el equipo técnico de la emisora Ondas del Tonusco. Que tengan un feliz día. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales.